Hay un negocio que factura casi 6.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos, que sobrevivió a la crisis de 2008 sin despedir a nadie, y que probablemente pasas caminando todos los días sin mirarlo dos veces. No tiene redes sociales. No tiene founder en LinkedIn hablando de disrupción. Es una lavandería de autoservicio. Suena a chiste, pero según el Censo Económico de Estados Unidos, en 2022, había casi 10.900 lavanderías registradas bajo el código 812310, y entre todas generaron 5.500 millones de dólares en ingresos. Eso no es un negocio de nicho, es una industria completa que casi nadie estudia en serio. En los próximos minutos, vas a ver los números reales de cuánto deja una lavandería al mes, cuánto cuesta abrir una, por qué casi nunca quiebran, y el riesgo que ningún video de negocios rentables te menciona. Al final vas a entender por qué este tipo de negocio aburrido termina, muchas veces, ganándole en rentabilidad a la startup con más glamour de tu ciudad. Arranquemos por el tamaño real de esta industria, porque los números cambian según quién los mida y eso importa. La Coin Laundry Association, la organización que agrupa a los dueños de lavanderías en Estados Unidos, estima que hay unas 29.500 lavanderías operando y que juntas generan cerca de 5.000 millones de dólares en ingresos brutos al año. El Censo Económico de 2022, que es la fuente gubernamental más rigurosa que existe sobre este sector, midió 10.900 establecimientos formalmente registrados con 5.500 millones de dólares en ingresos totales. La diferencia entre ambas cifras no es un error, es que muchas lavanderías operan como negocios familiares pequeños que no siempre quedan completamente capturados en los registros formales. Aún con esa diferencia, las dos fuentes coinciden en algo. Estamos hablando de una industria de varios miles de millones de dólares que casi nadie menciona quien habla de negocios rentables en YouTube. Ahora, lo que a vos te importa no es el tamaño del sector. Te importa cuánto deja una lavandería individual. Y ahí es donde se pone interesante. Según la Coin Laundry Association, el valor de mercado de una lavandería puede ir desde $50,000 hasta más de 1 millón, dependiendo de ubicación, tamaño y estado del equipo. El flujo de caja anual, es decir, lo que realmente le queda al dueño después de gastos, se mueve entre $15,000 y $300,000 al año. Ese rango tan amplio no es casualidad. Una lavandería mal ubicada con máquinas viejas deja apenas para sobrevivir, mientras que una bien ubicada con buen mantenimiento puede convertirse en una máquina de generar efectivo constante. Acá viene el dato que la mayoría de los videos sobre negocios pasivos no se toma el trabajo de verificar. El margen de ganancia real de una lavandería. Varias firmas de asesoría financiera especializadas en pequeños negocios, entre ellas KMF Business Advisors, ubican el margen neto de una lavandería bien administrada entre el 20% y el 35%. Para ponerlo en perspectiva, un restaurante promedio en Estados Unidos suele moverse en márgenes netos de un dígito, muchas veces por debajo del 10%. Una lavandería bien operada puede triplicar ese margen. ¿De dónde sale esa diferencia? De la estructura de costos. Una lavandería no tiene inventario que se vence, no tiene empleados que atender si el modelo es completamente autoservicio, y el gasto más grande, con diferencia, son los servicios: agua, gas y electricidad. KMF Business Advisors calcula que las utilities se llevan entre el 20% y el 30% de los ingresos brutos, y que ese porcentaje sube todavía más cuando el equipo es viejo e ineficiente. El alquiler debería mantenerse por debajo del 25% de los ingresos, y si el local tiene personal atendiendo, ahí se suma entre un 15% y un 25% adicional en nómina. Cuando esos tres números se mantienen bajo control, el margen se sostiene. Traducido a dólares, si tomamos el ingreso anual promedio de una lavandería individual, que ronda los $150,000 según estimaciones del sector, un margen del 25% te deja alrededor de $37,500 al año en ganancia neta, trabajando el dueño de forma parcial, no full time. No es la fórmula mágica que promete el video de turno. Es un negocio de carne y hueso, con matemática de carne y hueso. Contame algo antes de seguir. ¿Tenés una lavandería cerca de tu casa que siempre está llena? Déjamelo en los comentarios, porque ese dato, si sabes leerlo, te dice más de lo que parece sobre si el negocio funciona ahí.
Con esos números en la mesa, entendés por qué en Dinero Lúcido hago esto cada semana. Agarrar un negocio común y desarmarlo con cifras que podés verificar vos mismo, no con promesas vacías. Suscríbete ahora, porque lo que viene en un momento es la parte que casi ningún video sobre este negocio se anima a contarte. Hasta acá todo suena perfecto. Ingresos estables, márgenes altos, poco personal. Pero hay un problema que la mayoría de los videos sobre este tema evita mencionar porque no es tan atractivo de contar. La inversión inicial es brutal. Abrir una lavandería nueva con equipo comercial en Estados Unidos cuesta, en promedio, entre $200,000 y $500,000, y en ubicaciones de alta demanda puede llegar hasta 1,2 millones. Casi todo ese dinero se va en equipo. Un set de lavadoras y secadoras comerciales nuevas puede costar entre $100,000 y $300,000 por sí solo. Existe la opción de comprar una lavandería ya operando con equipo usado por $50,000 a $100,000, pero ahí heredás máquinas más viejas, que consumen más agua y energía, justo la variable que más golpea el margen. Esto es lo que separa a este negocio de la fantasía del dinero mientras dormís. No es una máquina que aparece sola. Es capital intensivo, con contratos de alquiler que suelen firmarse a 10 o incluso 25 años, según la Coin Laundry Association. Firmar por 2 décadas y media un local que depende de que el barrio siga necesitando lavar ropa ahí es una apuesta seria, no un side hustle de fin de semana. Y acá está lo que realmente explica por qué este negocio es tan estable, y no tiene nada que ver con que la gente siempre necesita lavar ropa. Eso es cierto, pero no es la razón principal. La razón principal es que casi nadie compite de frente contra una lavandería existente. La barrera de entrada de $200,000 para arriba, sumada a un contrato de alquiler de 10 a 25 años, funciona como un muro. No es imposible entrar, pero es tan costoso y tan lento de recuperar que la mayoría de los inversionistas prefiere buscar otro barrio antes que pelear cara a cara contra una lavandería ya instalada. El resultado es que, una vez que tenés el local bien ubicado, tu competencia real no es feroz. Es casi inexistente durante años. Esa combinación, necesidad constante más barrera de entrada alta, es la fórmula exacta que un investigador lleva más de 30 años documentando en millonarios reales, no en gurús de redes sociales. En 1996, Thomas Stanley y William Danko publicaron The Millionaire Next Door, un libro que sigue siendo referencia obligada en cualquier conversación seria sobre cómo se construye riqueza real en Estados Unidos. Los autores encuestaron a cientos de millonarios y encontraron algo que contradice la imagen típica del rico. El 80% de esos millonarios eran dueños de su propio negocio, comparado con apenas el 15% de la población general. Y acá viene la parte que más nos interesa. Los autores describen sus propios negocios con una palabra: dol normal. Aburrido, normal. Sus propias palabras, citadas textualmente en el libro, son estas. Son contratistas de soldadura, subastadores, agricultores de arroz, dueños de parques de casas móviles, controladores de plagas, comerciantes de monedas y estampillas, contratistas de pavimentación. Ningún unicornio tecnológico en la lista. Negocios que proveen algo que la gente necesita de forma constante, en industrias donde casi nadie más quiere competir porque no tienen atractivo para presumir en una cena. Esto no quedó en 1996. Un análisis más reciente de datos fiscales estadounidenses, citado por The Wall Street Journal y realizado por los economistas Owen Sidar y Eric Zwick, encontró que la mayor fuente de ingreso del 1% más rico de Estados Unidos no es ser socio de un banco de inversión ni fundar la próxima startup unicornio. Es ser dueño de un negocio regional de tamaño mediano, muchas veces en sectores tan poco glamorosos como distribución de bebidas, concesionarios de autos o supermercados. Una lavandería encaja exactamente en esa categoría. No aparece en el pitch deck de ningún fondo de venture capital, y ahí mismo está su ventaja. Ahora, si sos de México, Colombia, Argentina o cualquier país hispanohablante, probablemente estés pensando que todo esto suena a un análisis muy gringo. Tiene sentido la duda, así que vamos con lo que está pasando en la región. En México, el sector se está profesionalizando en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, según reportes de la industria de equipamiento de lavandería.
La cadena Aquamatic abrió su primera lavandería de autoservicio en el país en 1973 y llegó a ser reconocida como la primera lavandería inteligente de México y de toda América Latina. La franquicia española Presto, que empezó en Madrid en 1994, eligió a México para su primera franquicia latinoamericana en 1998. Y hoy tiene presencia también en Perú, Venezuela, Costa Rica, Colombia y Panamá, con más de 800 locales en total repartidos por el mundo. En Colombia, el crecimiento tiene una explicación muy concreta y verificable: la urbanización. Según datos citados por El Tiempo y Portafolio, en el primer semestre de 2019, los colombianos compraron cerca de 86,000 viviendas, y el 79% de esas construcciones tenían menos de 70 metros cuadrados. Departamentos chicos significan menos espacio para lavadora propia, y eso empuja la demanda hacia lavanderías de autoservicio en el barrio. Santiago Mesa, gerente de la empresa Lavanti especializada en este sector, lo explica así: entre más pequeñas son las viviendas, mayor es la cantidad de gente que necesita alternativas para lavar su ropa fuera de casa. A nivel global, la consultora Statista ubicó el mercado de lavanderías comerciales en $60,880 millones en 2023, con una proyección de crecimiento anual del 7,2% hasta 2028. No es un negocio en declive esperando ser reemplazado. Es un negocio que está creciendo, justo cuando las ciudades de la región siguen construyendo departamentos cada vez más chicos. Repasemos con cabeza fría, sin el entusiasmo de vendedor de curso de negocios ni el pesimismo del que solo ve riesgos. A favor. Márgenes netos de 20% a 35%, muy por encima de la mayoría de los negocios de barrio. Demanda que no depende del ciclo económico, porque la ropa sucia no espera una recesión para dejar de ensuciarse. Competencia real baja una vez que estás instalado, gracias a la barrera de entrada. Y una tendencia de fondo: la urbanización con departamentos cada vez más chicos, que sostiene la demanda en América Latina durante los próximos años, según las proyecciones de Statista que ya vimos. En contra, una inversión inicial que arranca en $50,000 para equipo usado y puede superar el millón en ubicaciones premium. Un contrato de alquiler que te ata entre 10 y 25 años a una sola ubicación, lo que significa que si elegís mal el barrio, quedás atrapado durante mucho tiempo. Y un gasto de utilities que se come hasta el 30% de tus ingresos, así que cualquier aumento en la tarifa del agua o la electricidad golpea directo al margen. No es un negocio para alguien que busca empezar con $500 el próximo fin de semana. Es un negocio para alguien con capital acumulado que busca dónde ponerlo a trabajar de forma predecible, con el tiempo suficiente para que la barrera de entrada juegue a su favor. La próxima vez que pases al lado de una lavandería con las luces encendidas a las 11 de la noche, sin nadie atendiendo, con las máquinas girando solas, no la mires como un local viejo del barrio. Mírala como lo que realmente es: una máquina de generar efectivo que casi nadie quiere competir por abrir. No porque no sea rentable, sino porque exige plata, tiempo y paciencia. 3 cosas que la mayoría prefiere no poner sobre la mesa. Contame en los comentarios qué otro negocio aburrido te gustaría que analice con este mismo nivel de detalle, con números reales y fuentes verificables. Nada de cifras inventadas. Si te sirvió este análisis, compartilo con alguien que crea que la única forma de hacer dinero es con una app o una criptomoneda. Y suscríbete a Dinero Lúcido, activa la campanita, porque la semana que viene desarmamos otro negocio que parece aburrido por fuera y esconde una economía fascinante por dentro.